¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a 7 Actualidad, un espacio en el que de la mano de los protagonistas, de los principales protagonistas de la información, vamos a analizar aquellas cuestiones de noticia, que son noticia y que preocupan a Granada y provincia. Hoy saludamos a Daniel Mesa, secretario de Organización de Comisiones Obreras en Granada, del Sindicato Comisiones Obreras. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, y además, perdona de verdad, en estas noches primaverales que son maravillosas ya en Granada. Exactamente, ya las empezamos a notar. Vamos a hablar, cómo no vamos a empezar hablando, ya que tenemos a un representante sindical en nuestra mesa de 7 Actualidad, de una de las cuestiones más acuciantes y que más preocupa a la provincia de Granada, como es el desempleo. En esa última oleada que tuvimos de datos en febrero, el número de parados subió por encima de las 4.500 personas y siempre desde comisiones obreras, desde las fuerzas sindicales, se habla también de que no se logra revertir la mala calidad y la inestabilidad del empleo. Claro, principalmente el problema de la estacionalidad en una economía como la granadina nos lleva a vaivenes en los que es muy difícil la recuperación y la creación efectiva de empleo. Granada necesita cambiar el modelo productivo si queremos generar puestos de trabajo. Pero voy más allá, la calidad. No es de recibo el aumento de los contratos a tiempo parcial, porque claro, donde podía haber un buen contrato de calidad, a lo mejor hay 3 ahora que en realidad no generan posibilidad de vivir a los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo, Comisión Obrera está convencida de que mejorando la calidad del empleo, haciendo una apuesta por la calidad del empleo, a su vez tira del tren de la economía y se genera más empleo. Si hablamos de tasa, en Granada, en la ciudad de Granada, nos situamos en torno al 22,7% de tasa de desempleo, con aproximadamente 22.200 personas desempleadas, pero nos tenemos que ir también a nivel provincial, porque uno de los grandes problemas que genera el paro también es la falta de oportunidades en el norte de la provincia o en los municipios orientales de la provincia de Granada, donde no se consigue revitalizar los sectores económicos que podrían tirar sobre todo de la población más joven y se sufre un efecto de despoblación y de falta de oportunidades muy grave. Es cierto, y bueno, no hay más que subir al altiplano con el coche y ver un poco el paisaje un poco desolador en cuanto a falta de tejido productivo. Es necesario proyectos de industrialización, proyectos vinculados a la energía sostenible, porque tiene mucha potencial esa zona, y por supuesto también el corredor del Mediterráneo. No podemos perder ese tren. Las infraestructuras, como siempre, fundamentales en la provincia de Granada, uno de los grandes problemas también, precisamente por la ausencia de las mismas. Precisamente en el norte de la provincia se habla mucho también, o se reivindica con bastante fuerza por parte de las plataformas ferroviarias, ustedes desde Comisiones Obreras participan en la mesa granadina por el tren, de esa línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, que podría permitir conectar de cierta forma las zonas más deprimidas económicamente de la provincia con el corredor mediterráneo, una reivindicación también histórica por parte del sindicato. La apuesta por el AVE está bien, pero el ferrocarril es algo más, es un elemento que puede vincular a toda la provincia y generar un tejido. Por eso nosotros apostamos por un ferrocarril público y social que se articule como existía antes a las diferentes comarcas de la provincia. Tenemos que recordar que tenemos casi 180 poblaciones en esta provincia. Y esa dificultad se puede salvar a través del ferrocarril, que es un medio de transporte barato y sostenible. Uno de los sectores de la población más afectados también por el desempleo y por la falta de oportunidades es el sector más joven. Quería preguntarle, da la sensación de que a veces las fuerzas sindicales o los sindicatos más tradicionales están algo alejados de los más jóvenes. ¿Cómo trabajan ustedes para que no se produzca esta situación? A veces es simplemente una percepción. Comisiones Obreras es la principal organización de jóvenes de la provincia de Granada, con más de 1.000 jóvenes afiliados trabajadores. Dicho esto, cierto es que desde 2012, reforma laboral del Partido Popular, hay una puerta cerrada a los jóvenes, al empleo estable y de calidad, que es donde, digamos, el sindicato está mejor implantado. Eso nos lleva a reflexionar sobre nuevas fórmulas de trabajo a las que tenemos que acceder, muy relacionadas con
con la tecnología, con las aplicaciones, muy atomizadas. Hay jóvenes muy cualificados, muy precarios, que trabajan desde su casa con su ordenador. La dificultad de llegar del sindicato a esa gente y que se organice en torno a una organización sindical es muy complicado. Pero el sindicato está en el debate sobre esa materia. Ver cómo podemos generar espacios, incluso utilizando esa propia tecnología, espacios para ellos, para que se puedan organizar y reivindicar y pelear contra la precariedad que sufren los jóvenes. Desde la reforma laboral, los jóvenes fueron los primeros expulsados del mercado laboral. Y es una generación que corre mucho peligro, no solo en el momento actual, sino cuando llegue su etapa de jubilación. Primer objetivo, cuando tengamos nuevo gobierno, ya que finalmente este no ha sido capaz de dar el paso, revertir la reforma laboral. ¿Y es la mala calidad del empleo que mencionábamos antes un problema especialmente grave también en la población joven? Hombre, por supuesto, la precariedad la sufren las mujeres y los jóvenes. Las tasas de temporalidad de jóvenes están disparadas y las tasas de tiempo parcial en los contratos de las mujeres exactamente lo mismo. Son los dos colectivos que más sufren esa precariedad. Eso lleva a una dificultad vital, incluso porque ya no es un periodo transitorio de la vida como quizá en otras ocasiones, sino que ahora puede durar 10, 20 años, con lo que dificulta la propia emancipación de los trabajadores y las trabajadoras jóvenes. Bueno, es un problema, yo lo concibo como un problema social grave. Hablaba usted precisamente de esas nuevas plataformas digitales que ofrecen oportunidades también diferentes en el mercado. Conviene recordar en este punto a Glovo o Deliveroo, dos de esas formas de economía colaborativa basadas precisamente en el apoyo de plataformas intermediarias a través de teléfonos móviles o a través de las tablets, pero que a nivel laboral están generando nuevos problemas y nuevos desafíos, como por ejemplo el aumento de esa presencia de los falsos autónomos. Quizá también en este caso, continuando con el capítulo de los jóvenes, afectando principalmente a la población más joven. Comisiones Obreras tiene claro que estos compañeros no son autónomos, tienen un patrón que es el que está detrás de una aplicación móvil, ¿vale? Y estamos ganando muchas sentencias, la última creo recordar en Valencia, y creo que es una batalla que vamos a ganar a corto plazo y que van a tener que estar contratados estos jóvenes, efectivamente, y a partir de ahí podrán organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo. Nosotros, respecto a estas nuevas tecnologías, no las vemos como un enemigo, pero sí exigimos que estén reguladas. No puede haber dos mercados de trabajo distintos, uno desregulado y otro regulado, uno que paga impuestos y otro que no los paga. También basándose en una plataforma digital y en esa posibilidad de intermediar de forma digital, un problema muy importante a nivel nacional, pero que también afecta ya a Granada, es el del conflicto de Uber con los taxistas. Quería preguntarle un poco por la posición que tiene su sindicato y por cómo analizan ustedes, sobre todo, el principal punto de debate que plantean los taxistas, que es que estos vehículos asociados a la plataforma con sede en California están realizando servicios que corresponden normativamente y de forma regulada a los taxis. Casi voy a repetir la respuesta. Equidad, la misma fiscalidad, y además en España, y regulación del número de vehículos. Y entonces ya quizá no es tan rentable. Cuando hay un exceso de oferta, sucede que lo que disminuye son los costes laborales y aumenta la precariedad. La gente que trabaja en Uber a veces no llega a los 700 euros todo el día con el coche. Si juegan en las mismas competencias que los taxis, probablemente el problema se resolvería solo. El problema es, como te decía antes, que hay dos mercados distintos, uno desregulado a través de las tecnológicas y otro regulado a nivel del Estado, como hemos trabajado siempre. Eso es uno de los problemas más urgentes que debe abordar el próximo gobierno. Y las pensiones es otro gran debate dentro de todas las
planteamientos que podemos tratar con usted esta noche, siguen las reivindicaciones por parte de los pensionistas de ligar esos ingresos al IPC de una mínima en torno a los 1.050 euros y que además se protejan sus pensiones a nivel constitucional. Es un capítulo en el que quizás no se ha avanzado lo suficiente en estos últimos meses de gobierno socialista en la Moncloa. Bueno, la legislatura ha sido muy corta y nos ha dejado muchos asuntos pendientes, entre ellos el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, que estaba prácticamente cerrado y rompe el Partido Popular y creo recordar que Ciudadanos también en el último momento. Las pensiones tienen que estar blindadas, tenemos que garantizar el futuro y el presente, por supuesto, también de las personas ya jubiladas. Ahora bien, tenemos que ser conscientes también de los problemas. El de las pensiones creo que es uno de los asuntos más complejos que existen en la política, porque está vinculado a las cotizaciones presentes, que estábamos hablando de los falsos autónomos ahora mismo, ¿verdad? Está vinculado al problema vegetativo de España. A mí me hace mucha gracia cuando esta gente de la ultraderecha que ha aparecido ahora en la escena intenta provocar ese mensaje de odio hacia la inmigración, cuando es tan necesaria en este momento. Y como te decía, el problema de las pensiones está vinculado a muchos otros problemas. Hay que proyectarlo a largo plazo. Comisión Obrera siempre va a defender que tiene que ser además un sistema solidario y en ese sentido además hay que mejorar los ingresos del sistema. Es lo principal y por lo que apuesta Comisiones Obreras en el marco del Pacto de Toledo. En esa línea, ustedes también le exigían al gobierno de Sánchez que derogara la reforma de 2013, la que ejecutó el Partido Popular, y que incluso que lo hiciera por decreto, ahora que esos viernes de decreto están tan de moda también en el gobierno de España. No tenemos expectativas de que sea así. Esa reforma de 2013, como tú dices, se aprobó de forma unilateral y es la que lastra por completo la capacidad de poder adquisitivo de las nuevas pensiones. Pero nosotros creemos que hay que ir más allá, no solo la derogación, estamos en un marco en el que va a haber elecciones dentro de un mes, hay que retomar el Pacto de Toledo y en el marco del Pacto de Toledo cerrar como cuestión de Estado un acuerdo común que blinde las pensiones para el futuro. Donde sí aprueban ustedes al gobierno seguramente es en esa subida del salario mínimo a los 900 euros o en otros avances sociales como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. También una cuestión importante es la de la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, ¿no? Que tenemos entendido que por los datos precisamente que daban ustedes desde los sindicatos beneficia en Granada en torno a 2.500 personas. Exactamente. Hemos tocado varios temas. El salario mínimo era muy importante revalorizarlo. Seguimos lejos del marco europeo, es decir, es algo que tenemos que seguir luchando. Pero yo quiero recordar algo, no solo el salario mínimo, es necesario revalorizar el IPREM, porque es el IPREM el que está vinculado a las prestaciones sociales de la gente. El desempleo, cuando una persona está desempleada, está vinculada al IPREM y ese no se ha revalorizado. Y hay gente, mucha gente en desempleo que necesita actualizar las prestaciones que cobra. Yo quiero destacar otra mejora en esta legislatura, una reivindicación de Comisiones Obreras, que es la mejora de la protección por desempleo precisamente a los mayores a partir de 52 años, que el gobierno de Rajoy unilateralmente subió hasta los 54. Es una población con una dificultad enorme para reincorporarse al mercado de trabajo y hay que protegerles. No se les puede cortar el futuro a partir de esos 50 años. Y bueno, en definitiva, yo repito, todo esto tiene que ir en el marco del diálogo social y de una reforma laboral completa que devuelva la capacidad de negociación a la clase trabajadora que la perdió en el momento en que la reforma laboral prioriza la negociación colectiva en la empresa sobre el sector. Precisamente una reforma laboral, la actual vigente, que tampoco se ha conseguido derogar y que ustedes insistían en esa necesidad para avanzar en los derechos de los trabajadores. Para nosotros fue muy extraño porque había un acuerdo. Parece que el gobierno a última hora le entró el miedo
por los mensajes de la patronal. No entendemos qué pasó. Este 1 de mayo, que esperemos que sea masivo, va a ser nuestra primera consigna. Quien entre por las puertas de la Moncloa tiene que venir con una reforma laboral de la mano, no la reversión, sino una nueva reforma laboral que recupere los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. ¿A qué nivel está el poder de convocatoria sindical ahora mismo? Ya no sé si preguntarle precisamente por la provincia de Granada o más bien a nivel nacional, porque a veces sí que da la sensación o se comenta en la calle de que no tienen tanta fuerza los sindicatos, tanto poder de movilización en España. Fíjate, es cierto esa especie de mensaje que suena en la calle, pero no es real. Yo soy secretario de organización en esta provincia. En Granada Comisiones Obreras tiene 1.400 delegados y delegadas que representan a sus compañeros en las empresas y está creciendo. Pero es que está creciendo también la afiliación y a un ritmo increíble. Solo en estos 3 meses el crecimiento neto de afiliados y afiliadas de Comisiones Obreras es de 500 personas en 3 meses. Somos la principal organización social de esta provincia, con más de 16.000 afiliados y afiliadas. Es decir, en el seno de la empresa ese mensaje no es el mismo. En el seno de la empresa saben que es su representante sindical el que va a intervenir y va a apoyar y va a velar por los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Repito, claro, yo entiendo, población joven, falsos autónomos, eso a los que nos cuesta más llegar, si cala ese mensaje de que quizá hemos perdido fuerza. Y la perdimos en un primer momento con la crisis y con la reforma laboral. Pero cuando la gente sufre, al final ve que la única salida es organizarse y tomar fuerza y pasar a la ofensiva. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Mira, Comisiones Obreras en este trimestre ha celebrado más de 32 movilizaciones en la calle, muchas relacionadas, es verdad, con ámbitos sectoriales o conflictos de empresa, otras movilizaciones generales, pero de mucho éxito y hemos logrado logros. Estamos logrando una subida salarial pactada en convenio importante, cercana al 3%. Es decir, no siempre ese mensaje es tan cierto y yo creo que tiene también mucho que ver con lo que se traslada desde los medios de comunicación, porque somos invisibles. Acabo de nombrar 32 movilizaciones, probablemente los medios de comunicación no se han hecho eco apenas de ellas. Te lo comentaba a ti antes, cuando no hemos visto, Andrés, yo es la primera vez que me siento en un plató de televisión y agradezco, de hecho, vuestra invitación, porque creo que somos una gente relevante, representamos muchas personas y creo que deben conocerse las iniciativas que llevamos a cabo. 32 movilizaciones mencionaba, pero sin embargo desde sectores quizá un poco más polarizados también de las fuerzas sindicales se califica a los sindicatos clásicos como poco beligerantes en ocasiones con las fuerzas patronales. Bueno, yo lo de sindicatos clásicos... Estas fuerzas sindicales tienen tanta historia o más que... Se lo decía, discúlpeme, sí. Porque, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de Francia, que es un país que, quizá por imagen o por la sensación que da, es que tiene más poder de convocatoria o a nivel sindical es más beligerante con determinados conflictos que se producen allí. Las 3 últimas huelgas generales en la provincia de Granada fueron de un éxito y un seguimiento masivo. Me estoy refiriendo a la convocada al presidente Zapatero y las 2 convocadas a Rajoy por la reforma laboral y los primeros presupuestos generales del Estado. Yo recuerdo en Granada la manifestación daba la vuelta, porque era un recorrido circular, entre el inicio de la manifestación y el final. No somos poco beligerantes, pero sí somos negociadores. Nosotros logramos avances y acuerdos. Quizá a veces no el mejor avance que habíamos propuesto en un inicio, pero es que eso es negociar. Y puedo nombrar, en ese sentido, cuestiones prácticas que hemos logrado. Tú lo decías antes, equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, el salario mínimo. Claro que desearíamos llegar a los 1.000 euros o los 1.100 y vamos a luchar por ello. Pero la negociación es eso. Nos sentamos en las mesas de negociación,
Si se rompe la negociación, si no cumple nuestras expectativas, salimos a la calle. ¿Y qué mecanismos tienen los sindicatos para combatir casos como, por ejemplo, el hecho de que hubiera líderes sindicales en un caso de corrupción tan grave como el de los ERE en Andalucía, implicados o al menos en esa investigación? ¿Qué mecanismos tienen los sindicatos para luchar contra esos problemas internos que pueden generar una mala imagen de cara a la sociedad? Creo que sobre los ERE de Andalucía hay mucho desconocimiento. Y hubo una macrocausa, pero te reto a que me digas un solo sindicalista que haya sido encausado, ya sea por decomisiones obreras, por ERES o por formación, que por cierto ya se ha cerrado todo y no existió nada. Es decir, también aquí se entró en una especie de juego mediático de descrédito a las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales, cuando negocian un ERE, lo único que hacen, su único esfuerzo es conseguir la mejor salida posible y el menos daño posible para los compañeros que van a dejar la empresa y, por supuesto, que sean los menos. Efectivamente, creo que el caso ERES y sindicatos deberíamos de empezar a desvincularlo, porque parece ser, por las señales que nos van llegando, que viene más relacionado con el mundo de la administración y cómo se gestionaron ciertas ayudas en las que no participamos los sindicatos. Y antes de finalizar, quería traer otro tema que afecta también de forma bastante importante a la provincia de Granada, es la protesta en las prisiones, donde insisten los funcionarios en que se debe avanzar en rejuvenecer la plantilla, en aumentar esa plantilla para garantizar la seguridad en las prisiones. Al Bolote, por ejemplo, nos dicen los propios datos de los profesionales que trabajan allí que hay un déficit de 90 funcionarios para una prisión con más de 1.320 internos. Y es completamente cierto. Yo suelo hablar con mis compañeros, los delegados, los representantes de comisiones en prisiones. El problema es general en toda la administración pública, pero es que en las prisiones es un entorno muy complejo, donde se sufre mucha ansiedad, se sufren muchos problemas y se sufre una violencia cotidiana. Si a eso se le une la falta de personal, la situación es insostenible, que es la que están viviendo mis compañeros y mis compañeras allí. Pero lo podemos vincular a los casos sanitarios. Falta personal. Cuando falta personal y empeora el servicio, aumentan las agresiones. Lo estamos viendo, el repunte de agresiones en la sanidad. Hay que hacer una apuesta por los servicios públicos. A mí me hace mucha gracia el nuevo gobierno andaluz cuando habla del gran plan para eliminar las listas de espera y el montante económico y los millones que va a destinar a ello, y lo que no dice es que dos tercios del presupuesto que va a ir destinado a eliminar las listas de espera van destinados a la empresa privada, al negocio de sus amigos. Aquí lo que hay que hacer es reforzar los servicios públicos con personal. Ese fue siempre el problema en la sanidad, en la educación, donde hay que mejorar las ratios alumno-profesor. Pero eso es una apuesta decidida que tienen que hacer los gobiernos. Daniel Mesa, secretario de Organización de Comisiones Obreras en Granada, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en 7 Actualidad. Muy bien, muchas gracias, se me ha hecho muy corto. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, volvemos pronto con más entrevistas y con más asuntos que preocupan a Granada y provincia. Gracias, un saludo.